Si yo tomara un pan y lo partiera a la mitad, y luego la mitad de la mitad, y luego la mitad de la mitad de la mitad, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿cuál sería la parte más pequeña de ese pan? Esta pregunta nos ha maravillado desde hace miles de años y hoy en día medio tenemos una respuesta. ¿Es la respuesta final? No exactamente, creo que falta mucho. Así que vamos dando un primer paso. Bienvenidos a Adelante con la evidencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Buenrostro. Gracias por estar en nuestro segundo podcast, bueno, nuestro segundo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de física de partículas y el día de hoy me acompaña Jair Betancourt. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias, profe, por la invitación. Saludos a todos los oyentes. Ciencia, ¿cómo estás? Como siempre es un gustazo estar aquí. Pues estoy excelente. Estoy bastante emocionado porque este es un tema de los que pues yo estudio. Entonces o sea, yo estudio en concreto un poco de física de partículas. Entonces me parece un gustazo estar por fin en mi tema predilecto. Ok, el día de hoy no va a estar Nilo con nosotros y Ryan espero que se una en un ratito. Nilo está enfermo, ya saben cómo es de repente las enfermedades con los cambios de temperatura en todos lados. Pero mientras tanto, déjenme les cuento que los griegos, Demócrito es uno de, bueno, empezó un Lepicus, algo así se llamaba su maestro, que tiene la idea de átomo, pero Demócrito la desarrolla, átomo, la partícula más pequeña de la materia, átomo, ¿qué significa? Indivisible. Durante la primaria o secundaria nos enseñaban eso, ¿no? Nos enseñaban que el átomo es indivisible y por lo tanto es la partícula más pequeña que exista. A lo que yo en ese momento me pregunté, entonces, los electrones, neutrones y protones no tienen sentido, porque si yo divido el átomo, o sea, si yo abro el átomo, puedo ver más cosas. Y durante un tiempo, fue justamente lo que les estaba platicando antes de empezar esta misión, fue como, ok, eso es lo más pequeño. Oh, sorpresa, no, tenemos quarks, tenemos muones, tenemos gluones, tenemos de todo eso. Ok, entonces ya es todo. No, también tenemos esta particularidad onda-partícula que pasa con los fotones o con la luz, y es como, entonces, ¿qué más hay? A tal grado que llegó a decir, no recuerdo qué físico hizo el comentario de, le van a dar el premio Nobel al próximo físico que no encuentre una partícula subatómica, porque todo mundo las estaba encontrando. Para mí, uno de los puntos más importantes, que es donde empieza la física de partículas, es cuando Faraday nos introduce a esta parte de las teorías de campos, es decir, hasta dónde llega el poder o la fuerza o la influencia, sería mejor la palabra, de un campo magnético. ¿Cuál creen ustedes que es el inicio de esta física de partículas? Empiezo con Jair. Gracias. Pues el inicio yo creo que es como comentas, intentando entender qué es el átomo, de dónde viene, qué lo compone al momento de descubrir que no era una partícula indivisible, como nos enseñaron. Pero también hay que entender que la física de partículas inició buscando explicar el comportamiento entre las partículas que íbamos conociendo. ¿Qué pasa si un electrón choca con otro electrón, choca con un protón? Siempre lo he dicho, hay que definir y en el momento que definíamos o la humanidad estaba definiendo, surgieron más y más preguntas entre interacciones de partículas subatómicas o partículas fundamentales, que vamos a ir despuesito a esto, para entender cómo funcionaba y cómo se creaba la masa, que es algo que todavía no tenemos. Bueno, con Higgs ya lo tenemos más o menos planteado, pero sigue siendo un campo muy inexplorado. Creo que una de las cosas que más me ha gustado de la física de partículas, en lo poco que sé, la verdad, es que entre descubres una cosa y te salen tres preguntas más. Entonces, creo que va a ser un cuento de nunca acabar, lo cual yo encuentro maravilloso. A mí me parece genial que sigamos descubriendo estas cosas. Ciencia, ¿estás todavía por acá? Porque ya no te veo. Por supuesto. ¿Cómo es el Estaba inicio? buscando mis apuntes. Excelente. ¿Cómo tú consideras que es el inicio de la física de partículas? Tú me dices que puede ser incluso antes. ¿Cómo lo verías tú? Bueno, lo que pasa con Demócrito es que él plantea esta teoría de una partícula principal e indivisible, ya que en su momento estaban hablando de que pues toda la materia estaba hecha de los elementos que pues conocemos, que es aire, fuego, tierra y agua.
que todo estaba hecho primordialmente de eso. ¿Qué pasa? Que no era así. ¿Quién fue el primero que conocemos hasta el momento que como tal concibió la idea y dio la posibilidad de cómo podría ser un átomo? ¿Qué pasa? Después de Demócrito no vinieron ningún tipo de átomo, sino hasta 20 siglos después de Demócrito, que se empezó a estudiar y a decir, es cierto, ¿qué sería lo primero? Sale el primer modelo atómico, el cual era una esfera, totalmente una esfera, eh, que lo hizo Dalton en Sí. 1803 a 1807, que pues fue en donde se formuló esto y se puso lo más precisa posible, por así decir. Pregunta, no sé, y ahorita me acaba de surgir la duda. ¿Qué hicimos 20 siglos como humanidad en esta cuestión de, no digo de física de partículas, porque la física como la conocemos más bien brinca en 1600 aproximadamente, bueno, la física clásica brinca en los 1600, pero de Demócrito a pues, Faraday, Maxwell y ellos, no nos preguntamos qué era la materia o seguimos con lo de tierra, agua, fuego y aire, o sea, como la alquimia, porque yo sé que Newton practicaba alquimia, pero... Era la alquimia hasta ese momento por el hecho de que no teníamos los instrumentos necesarios para poder plantearlo o siquiera los cálculos matemáticos para poder medio plantearlo primordialmente. ¿Qué Ok. pasa? ¿Qué pasa? Que Dalton fue el primero que dijo, voy a utilizar lo que conozco como físico y matemático para entender el mundo en miniatura. Porque la cuestión es que en esas épocas las ciencias estaban muy separadas. La química, la física, la matemática y todo, y etcétera, eran muy, muy separadas. Cada quien por su lado. Saliéndome un poquito de este tema, entonces esta idea bueno, ya ibas a estar un poquito más ubicado en esto, esta idea de tener la teoría del todo realmente es relativamente nueva. Sí, diría que sí, porque es la primera vez que intentamos crear fórmulas para intentar descubrir una forma de unir todo. Porque usualmente eso salía con el tiempo, porque hacían investigaciones aparte y descubrían, oh, hay algo en el medio. Investigábamos ese algo y listo, hacíamos una especie de teoría que unificaba estas dos ramas. Ok, Yair. Relativamente nuevo por el hecho de que, como te digo, en épocas pasadas los físicos y químicos y biólogos, etcétera, no se llevaban muy bien juntos. También yo opino más que sea o de los primeros intentos en buscar una teoría del todo, o una teoría o intentar buscar la respuesta de todo lo chiquitito, de todo el mundo cuántico. Este, por ejemplo, en Hollywood, referencia, todo lo que dicen cuántico, hablan chiquitito o científico, algo Claro. para. Lo que dice Pero, Alma, ustedes le agregan la palabra cuántico a todo, ¿verdad? Para que suene más interesante. Sí, sí. pero sí, yo creo que la física de partículas o incluso voy a platicar muy brevemente más adelante de la densidad de Lagrange, son todas las ecuaciones que buscan complementar todo lo chiquitito que vamos descubriendo y se va armando, va formando sentido. Ok. Después de este modelo, ciencia, de este modelo circular, ¿qué viene después de lo que nos dijiste? Claro, después de este es el que viene con Thomson, que dijo, hey, el átomo no se comporta como me dicen. ¿Qué está pasando? Porque lo hizo con el tubo de vacío, el experimento del tubo de vacío, poner un cátodo y un ánodo de un lado y básicamente así puedes saber cómo, o sea, los rayos catódicos, si no lo entendí. ¿No Eh, son los que gobernaban España y vinieron aquí y le dieron el dinero? ¿Son los reyes católicos? ¿O son rayos catódicos? Reyes católicos. Son dos temas completamente diferentes, gente, por favor. que lo descubrió en un error, porque mucha de la ciencia se descubre en un error. Los errores son los que nos dan las respuestas, es muy gracioso. Bueno, entonces se da cuenta de que está pasando una irregularidad que no pasaría en un modelo totalmente circular, esférico. Y se da cuenta de que hay una partícula extra que extrañamente está orbitando, que después se descubre que está supuestamente orbitando
al, a lo que nosotros conocemos como el átomo. O sea, el átomo ni siquiera era otra partícula diferente y rotaba alrededor una especie ¿cómo se llama? De electrón. Digamos, una bolita que Sí, estaba, correcto. que estaba sube y baja. Esa es una canción, no quise cantarla porque pensé que iba a ser una ridiculez, pero había una bolita que estaba dando vueltas eh, y acabamos de descubrir la primera partícula subatómica de la historia, el electrón. Creo que a partir de eso es cuando dicen, ¿habrá algo más? Ahí es cuando empiezan a ver por qué hay radioactividad, porque descubren un poco de... porque se descubre la radioactividad, que es mala, que etcétera, pero se estudia. Y dicen, hey, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué? Que ya ahorita vamos a eso, que es una pequeña fuerza que nos va a ayudar para complementar todo el tema. ¿Y qué pasa? Después de Thomson, llega otro y le dice, estás equivocado, estás equivocado. El átomo no es solamente una esfera y alrededor gira un electrón, sino que, oh, hay varios electrones, muchísimos, orbitando protones y neutrones. ¿Ok? Y hasta ahí, todos o la mayoría de nosotros nos quedamos en educación básica o media superior. Es decir, protón, electrón, neutrón en un átomo. Párale de contar. Es lo que nos enseñan, lo cual tengo que decirles, no está mal, porque a partir de ahorita las cosas se ponen complicadísimas y revoltosas, porque es difícil, o sea, enseñarle a los jóvenes, y me dijiste el año ciencia, ¿en qué año fue en el que se paró esto de, ya saben que nomás enseñen esto? 1911 es que se descubre, 1932 es que la educación dice no vamos a meter más porque no se entiende. Entonces, esto es como cuando le enseñamos a los niños que básicamente la Tierra es una pelota. Es entender que pues, es lo que tienes que saber a tu edad. Si vas a dedicarte a la física o algo más, entonces ya te vamos a meter más cosas. Por ejemplo, Jair, ¿cuál es tu partícula favorita? Pues de entrada yo no soy muy fan de la física de partículas. Recordemos que yo tengo, bueno, soy astrofísico por terminar el doctorado en física teórica. Pero si preguntamos, bueno, mi partícula favorita yo creo que es, no sé, estoy entre el fotón y el gluón. Yo iba a decir el gluón, y nomás es por el nombre. El nombre es ingenioso, el nombre. Sí. Pero Para lo los... más interesante es entender un poco, si gluón viene del inglés glue, que es Ajá, pegamento, claro. pero la interacción del gluón sin carga eléctrica, como mezcla quarks, quarks arriba, quarks abajo para crear neutrones, protones, pero bueno, esa es otra historia. ¿Y el fotón, porque nadie lo alcanza o porque es tu partícula favorita? El fotón, de entrada el fotón funciona muy chistoso con Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, Ajá. pero el fotón no tiene masa. Ok, claro, claro, punto. Ajá, ok, me gusta. Entonces, tenemos que entenderlo fuera de Newton. Así es, pero el mismo Newton, la fórmula básica de Newton nos lleva a entender el fotón. Pero también cuando dos electrones, cuando hay un intercambio de electrones, lo que va en medio es un fotón. Ok. Entonces, ¿podríamos decir que el fotón es la energía descargada del intercambio? Es lo que se intercambia. Imagínate que yo te aviento a ti algo, tú lo cachas. Ok, Lo que yo te estoy aventando a ti es el fotón. ok, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y tú, ciencia, cuál es tu partícula favorita? Es que no te sabría decir porque es que hay muchos, pero me gusta el gluón. O sea, el favorito de cualquiera va a ser siempre el gluón, Porque pega porque, todo. porque básicamente pega todo, sí. Básicamente es el pegamento de todo. Ok, Dato después de... curioso, Ajá, dime, dime. dato curioso. Espérate, me ubico el celular para que se... Tú con corbata y no Eh, quieres que te vean. Tú tendrías que dejarte ver elegante. dato curioso, si tú intentases separar un gluón de otra partícula subatómica a la que esté pegada, generarías
al momento de separarla, generarías tanta energía que se generarían dos partículas idénticas. Ok, Dos gluones y dos de la otra partícula. ok. Pregunta básica. ¿Qué dividió a Oppenheimer? ¿Qué dividió Oppenheimer? Básicamente el núcleo, porque si separas protones de neutrones, eso genera mucha energía. Ok, eso fue lo que yo digo para que la gente ubique. Y Lo hizo con material muy, ¿cómo se dice? Muy inestable, que podía, podía hacerlo para convertirse en, podría hacerlo, pero no lo hacía, porque se descomponía muy lento, muy lento. Pero lo que pasa es que básicamente lo hicieron tan al momento que básicamente generó la suficiente energía para supercargar, digámoslo así, porque es que no me acuerdo del término exacto, para sobrecargar otras partículas de esa radioactividad, por así decirlo. Y explotaron todas. ok, Explotan todas, se pierden su estabilidad y esto se vuelve una explosión totalmente. platícanos, Jair, sobre lo que tenías preparado de la parte de fórmulas para la gente que quiera hacer las fórmulas y la parte de Lagrange. Digo, por cierto, este capítulo se va a dividir en partes porque tenemos muchísimo que contar al respecto, así que vamos por el principio. Claro, pues voy a hablar de una manera muy breve, como ya les dijo el profe, spoiler. El siguiente episodio vamos a hablar de Higgs, porque no podemos hablar de partículas sin hablar de Higgs. Todo, como decía, todo se reformuló a partir de Newton usando el concepto de energía. ¿Quién? José Luis Lagrange, fue el que, sí, viendo la energía cinética, que es T, con la energía potencial. Esto para crear lo que se llama L, que es la densidad lagrangiana. Ahora, si hablamos de la ecuación de Lagrange, que es como empezaba al inicio, es donde te das cuenta que todo se puede unificar de una manera muy bonito. La L es igual a un cuarto de F mu por F nu, que son los campos bosónicos. Y como dije, hablar un poquito de campos bosónicos es hablar de Higgs, que ese es el siguiente episodio, entonces no se nos desesperen. Pero, y ahí les voy a dejar una tarea para toda la audiencia. ¿Qué pasa si corres la fórmula de un cuarto F mu por F nu y aplícalo con las cuatro ecuaciones de Maxwell? Parte de la tarea es investiguen las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué pasa si la corres? Te da la densidad lagrangiana, te comprueba Maxwell Ok. y por ende Maxwell te comprueba Lagrange. De hecho, fue hace unos días un video de TikTok que dice que Kepler confirma a Newton, Newton confirma a Kepler. En este caso, Lagrange confirma a Maxwell, Maxwell confirma a Lagrange. Es decir, una de las cosas más bonitas de la ciencia es que yo tomo algo, lo pongo en una aplicación que en un inicio no tenía nada que ver, aplica para otra cosa y como aplicaron los principios de ambas, podemos confirmarlo, podemos decir esto es una realidad. Así. Y aparte, algo muy bonito y un poco irónico es que la física de partículas se basa en simetrías continuas. Lo cual nos lleva a una de las cosas que intentó hacer la teoría de cuerdas, ¿no? Las supersimetrías y las simetrías. Así es que te das cuenta que la simetría, que no puede existir completamente la superasimetría, es donde se empieza a romper, pero eso ya lo platicamos. Eso Pero es más adelante podemos hablar sobre la simetría. Ahora, tenemos que la densidad lagrangiana es un cuarto de F mu por F nu, que son los campos bosónicos. Y si le sumas a Dirac, que son las partículas de campo, también te va a dar. Acuérdense que Dirac nos habla del entrelazamiento cuántico entre dos partículas. Y si todavía le sumas la fórmula del campo de Higgs, que es la interacción entre dos partículas para dar masa, tanto el bosón como el campo de Higgs, te sigue funcionando el circuito de la fórmula. Y todavía le puedes sumar las partículas del modelo estándar que tengan masa a través de su interacción. Esto por medio de matrices y algunos números complejos para eliminar los números imaginarios de la fórmula.
Entonces, para no tener raíz negativa de de todo el I. Entonces, si juntamos estas fórmulas, reitero, la densidad lagrangiana más Dirac más los campos de Higgs, nos da el modelo, el que actualmente conocemos como el modelo estándar. Todo esto se conjunta y se comprueba de una a de otra manera. Hasta aquí, porque ahí todavía... ¿Es toda la respuesta? No. Nos falta. Así es que es donde yo quisiera abrir que se divide en dos grupos. La física de partículas, el modelo estándar, se divide en dos grupos, que son los bosones, y en los bosones encontramos el fotón, el gluón, los bosones electrodébiles, y tienen el nombre por Bose-Einstein y que tienen spins completos. Para hablar de los spins, ya hablaré un poquito más cuando toquemos a Higgs. Y las otras partículas, o la otra son los fermiones, que son los quarks y leptones. Los fermiones vienen de Fermi y Dirac y tienen spins semienteros. Ya, nota curiosa, si bien yo he dicho que el doctor Oppenheimer es uno de mis doctores favoritos, Fermi también. Ok. La vecchia, no, es la vecchia señores de la Juventus, que es la escuadra azurra. Es ese. Ajá. Ciencia. Si alguien quisiera aprender física de partículas, ¿por dónde recomiendas que empiece? Toda la vida, que comience por las bases de qué son los protones y que, o sea, de qué están formados los protones y de qué están formados los neutrones. ¿Y con qué es lo más difícil que se va a topar? O sea, hasta ahorita, donde tú has estudiado, tú dices, esto lo sufrí. Aprenderme el spin de cada uno de los quarks. Ok, a ver, rápidamente, De los díganos, electrones. O sea, porque no existe un solo tipo de electrón. primero que nada, defínenos spin. El Porque spin spin es básicamente, acá lo tengo. aquí en México es una tarjeta del Oxxo y no creo que sea, es una tarjeta de una tienda de, no sé si hay Oxxo en otras partes de Latinoamérica, creo que no, pero, Eh, Que ah, por cierto, rápidamente, yo les recomiendo ampliamente el libro de Física de Partículas, ladrillo a ladrillo, a partículas atómicas y subatómicas explicadas en Lego ok, por el doctor Ben Steele. ok, no confundir con Ben Stiller, ese es un actor. Entonces, ciencia, bueno, el spin. Básicamente es una forma de la forma que giran los electrones o los leptones en general. Voy para allá. Que básicamente son los leptones son pues partículas subatómicas que no son quarks, básicamente es la forma más simple de explicarlo. Pueden venir de dos formas, con cargas, o sea, que tengan cargas como tal, o que no tengan carga, que a estos se les llaman neutrinos, ok, que giran más rápido. ok, vamos a tener que dejar para el siguiente programa algo de, bueno, mucho, mucho de esto, porque a mí me encanta hablar de los neutrinos, la historia de los neutrinos me vuelve loco. Vamos a tener que hablar de qué es más que es un spin, vamos a tener que hablar de Higgs, vamos a tener que hablar muchísimo. Así que, si es, bueno, cuando escuchen díganos qué otro tema quieren que toquemos, porque no vamos a acabar, o sea, no vamos a acabar en este año, por lo menos, de hablar de física de partículas, porque ni siquiera ellos han acabado, ni siquiera los que se dedican a la física de partículas han terminado. Pero como ahorita nos quedan 6 minutos y como estamos desarrollando este programa recién en la marcha, me tengo que despedir de todos ustedes. El día de hoy le va a tocar a Jair despedir, así que yo empiezo diciendo soy Ángel Buenrostro. Síganme en YouTube, en TikTok y no más tengo esas, y aquí en el podcast. Muchas gracias, Ciencia. Uh, Creo que me pareció ideal que tuvieras tus apuntes porque es un tema que es maravilloso y qué bueno que lo estudies y que lo hables con tanta emoción. Es pesadísimo, por eso mismo busqué los apuntes, porque no me acordaba casi.
se vale. Cuando los maestros a mí me ponían a aprenderme toda la tabla periódica, tengo que decirles que le pregunté a un químico una vez, ¿te sabes toda la tabla? Y me dijo, ¿y las valencias y todo eso? Y me dijo, no, para eso tengo la tabla periódica, ¿para qué me voy a Es aprender que lo todo? primero que te enseñan, profe, es que no tienes que aprendértelo, o sea, es ridículo, para eso está la propia tabla periódica, A mí me obligaron a aprenderme todo, con todo y que valencia. literalmente tengo al menos 7 de estas. Ok. Eh, Yair, muchísimas gracias nos quedamos corto, pero estoy pensando, no importa cuánto tiempo tengamos, nos quedaremos cortos siempre con este tema. Correcto, profe, estimado ciencia. Sí, es un tema enorme porque todavía tenemos que hablar más a fondo de los bosones, de los fermiones, de los quarks. Dato curioso, dos quarks abajo y un quark arriba crean un neutrón, dos quarks arriba y un quark abajo crean un protón. Tenemos que Después hablar de pasaremos cómo un poco funcionan de- entre ellos, pero al final, como lo habíamos dicho, todo esto es para buscar la explicación de cómo funciona lo más chiquito. Es un tema muy extenso, yo creo que nos va a llevar varios episodios, pero estamos más que contentos de hasta este punto, que si bien nos quedamos cortos, escuchar todas sus preguntas, todas sus respuestas, comentarios, para poder seguir construyendo esta gran comunidad, que pueden seguir al profe tanto en sus redes como en TikTok y en Discord. Y en Discord, ahí en mi perfil, creo que en el perfil de todos tenemos el link de Discord para que nos hagan más preguntas y podamos contestarles todo lo que tenemos. Me emociona. Realmente a mí me emociona mucho esto porque si hay cosas que bien no entendemos, el hecho de ir aprendiendo poco a poco y saber dónde empezar me parece maravilloso. En la descripción les dejo los libros que recomendó y en YouTube pueden pasar a ver las fórmulas que nos presenta Yair para que sufran un ratito, pero disfruten una vez que lo entiendan. Muchísimas gracias y recuerden siempre, ciencia.